Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Umbrella. En este episodio quiero hablar con la profesora Carla Fonseca, que ya habíamos hablado en un episodio anterior, pero ahora queremos hablar sobre el contexto de la política y la educación y en dónde nos encontramos en este momento, cuáles son nuestros sentires y nuestras opiniones sobre el proceso electoral que pasó en febrero del 2022 en Costa Rica y un poco sobre la perspectiva de la educación, cuáles son las necesidades que se ocupan en el sistema educativo, qué percibimos de esta campaña, bueno, que todavía sigue porque se está grabando este episodio en febrero aún, y qué podríamos esperar o qué podríamos pedirles a los políticos en general. Y también un poco hablar sobre el contexto educativo, cuál es nuestro rol tanto como docentes como futuros docentes, que es mi caso, y experiencias en general que hemos tenido en este tema. Bueno, profe, gracias por acompañarme Bueno, en este... gracias primero por la invitación, ¿verdad? Y por el espacio. Darles una cordial bienvenida a todos los que nos puedan estar viendo o en su caso oyendo. Y agradecer el espacio porque siempre he rescatado que momentos así o plataformas así nos sirve para poder compartir sentires, opiniones, percepciones, que al fin y al cabo es parte de la educación también. Entonces, gracias por la invitación y no, me parece que son temas sumamente relevantes. Gracias. Primero, empecemos con esta pregunta. ¿Cómo sintió este proceso electoral? ¿Qué sintió? ¿Cómo lo sintió? ¿Qué sentimientos encontró en este proceso? Yo te voy a ser muy honesta. Yo soy de las intensas, ¿verdad? Que trata de leer, de buscar otras perspectivas más allá de lo que un medio o una red social me diga sobre X o Y candidatos sin mencionar ninguno. Yo sí era de las que me leí los planes de bueno, lo que proponían, ¿verdad? Y sí me gustaba, a pesar de que algunos debates pues se dieron más como de forma de show, siento yo, ¿verdad? Que se dirigieron mucho hacia un ataque o hacia ciertos temas, dejando de lado otros que son sumamente importantes y se centraron como en temas pues personales. Creo que no se abarcó lo que realmente era necesario y ahí es donde creo que la educación cumple un papel fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Porque estos espacios o con los amigos o con la familia uno empieza a dialogar, empieza a decir, mira, de tal propuesta rescato esto, sin embargo creo que en mi campo, que es la educación, me queda debiendo, no dicen cómo manejar, qué sé yo, la brecha digital o cómo manejar la sobrecarga laboral en un docente o cómo abarcar el bilingüismo sin decir más de lo mismo, ¿verdad? Y este compartir, generar, ¿verdad? Ideas con otras personas, también es política. La política no es solo la figura de un ministro o de un candidato o de un presidente. La política es todo. Entonces, tratar de verlo como conjuntos separados es imposible. Y la gente, sin quererlo, también hace política. Entonces, ¿por qué no incorporarlo aún más a nuestro diario vivir? ¿Por qué no hablar de política en una clase sin tomar, digamos, una posición de un partido político? Un partido político es una representación de un grupo, nada más, pero la política es parte de la dinámica de una sociedad. Entonces, ¿cómo me sentí? Me sentí perdida, honestamente. No me sentí totalmente identificado con una posición, digamos. Me costó tomar una elección
y aún así creo que de lo que entendí, ¿verdad? Y de lo que pude leer, creo que en educación se puede hacer muchísimo más, pero el punto medular está en quién asesora esos puntos o esos temas y de quién se hace acompañar X o Y candidato. Porque yo sí soy del criterio que, digamos, si vos querés estás en un área, no sé, el área de agronomía, y querés hacer proyectos en esa área específica, te tenés que acompañar de agrónomos, ¿cierto? Si estás en el área del deporte, o sea, es como que a mí ahorita me digan tal cosa del ciclismo, no sé, no tengo la más mínima idea, aunque pueda tener doctorados en Harvard y un montón de estudios en otras cosas que sí son necesarios, pero para esa área tal vez yo como persona quedaría debiendo. Entonces sí creo que a nivel de escogencia para liderar ministerios, instituciones, etcétera, sí deberían haber especialistas del área para que sean la cabeza de esas instituciones, o en su caso los ministerios, que es lo que ha costado también, ¿verdad? Uno no ve, digamos, un candidato que diga, sí, ya tengo ya todo mi gabinete y no tengo ningún miedo en presentarle, es decir, en educación propongo a tal persona porque tiene esto, y no por un favor político, por ejemplo. Entonces, a pesar de eso y de que siento que en nuestro país la educación está en coma, por así decirlo, ¿verdad? Las estrategias o propuestas que escuché me quedaron debiendo. Entonces me sentí muy perdida, digamos, en este momento de las elecciones. Y ahora vamos para la segunda ronda y creo que el panorama es muy similar. Claro, mencionaste varios puntos importantes, pero quisiera primero hacerte una pregunta general antes de ir abarcando otras preguntas específicas. Quisiera preguntarte, ¿cuál crees que sea el papel del Estado en lo que es la educación? Digamos, como mencionaste, un rol político no es solamente el ministro, la ministra de Educación, no es solamente el presidente o en general, digamos, sus viceministros y asesores en general, pero un poco más a lo teórico práctico y, digamos, a lo aplicable, ¿cuál es el rol del Estado en la educación? Ok. Hablando de Estado, más allá de un gobierno, ¿verdad? O de una postura de gobernar, creo que el papel trascendental en la educación es más allá de un administrador público. ¿Y por qué digo más allá de una administración pública? Porque está bien tener presupuestos, saber a qué se dirigen, contextualizarlo a las demandas actuales, económicas. Yo todo eso lo entiendo. Pero es que la educación es algo muy amplio. Es muy amplio. Entonces debe abarcar a otros grupos. Debe abarcar, por ejemplo, la participación de los docentes. O sea, ¿cuántas veces realmente se ha considerado la opinión de los docentes en la decisión o en la toma de decisiones? Si lo hacen es como por compromiso, por decirlo así. O qué sé yo, y tal vez con esto muchas personas no estarán de acuerdo, pero bueno, esto es un espacio de percepciones y de compartir, y Carla no tiene la realidad absoluta. Claro que sí. Pero creo que, por ejemplo, las figuras de los sindicatos deberían ser diferentes en este país y no esperarse a que haya una confrontación o un disgusto para proponer algo diferente, sino tener más participación en esta dinámica del Estado. Como un seguimiento. Exacto. O sea, es que es ese vínculo, o que sirva como un puente entre el gobierno y el sector al que ellos representan. Claro. ¿Verdad? Porque, o sea, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar, empleados sindicales tienen su salario 24/7 y de todo el año, pero ¿qué propuestas se hacen si no hay una confrontación?
Claro. Y ahí también entonces ellos asumen un papel político de representación, y aunque sean un tipo de, un tipo de fuerza, Contraparte, digamos. ajá, a lo que representa el Estado, lo que representan los políticos, digamos, de la administración en ese momento, igualmente a veces tienden a caer en esos mismos errores que el mismo gobierno ejerce, como que asumen, como que toman decisiones por pura, no sé, empirismo, digamos, como que asumen que esto es lo que ocupa el sector al que representamos, y su representación solamente o surge cuando sea algo grave, digamos, una manifestación o Huelga. una huelga, exacto, un proyecto de ley que atenta específicamente contra necesidades del sector, ahí ellos se posicionan. Pero antes de eso, no se abarcaron los problemas que se tenían en el sector, porque no lo veían como redundante, no lo veían como importante. Entonces, coincido muchísimo con eso mismo. Siento que desde mi parte, aunque no estoy tan al tanto de la realidad del sistema, se pueden solucionar problemáticas si estos sectores asumen de verdad su compromiso. Y es que es un tema de participación e involucramiento. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el sistema es muy mecánico. Entonces, tenés un superior que te dice lo que tenés que hacer y punto. Uh-huh. Y tenés que cumplir con este horario de lunes a viernes y X cantidad de grupos y estas lecciones y esto es lo que damos en el primer trimestre y esto en el segundo y hacemos exámenes en eso. Se vuelve muy mecánico, muy mecánico. La educación no puede ser mecánica. ¿Por qué? Porque tratamos con personas y tratamos con una ciencia social. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que hablemos por ejemplo, del sistema público, que en una dirección regional, se acerque, digamos, un asesor o alguien y te pregunte tu opinión sobre lo que está pasando, porque no da tiempo de hacer tal cosa, o qué propones para mejorar, por ejemplo, el inglés a nivel nacional. Puede que haya gente con excelentes ideas y con excelentes propuestas y toda la iniciativa, pero ¿a dónde están los espacios para ser escuchados? Entonces, ¿por qué no trascender esa parte mecánica, ¿verdad?, del sistema, de nada más te voy a ir a observar para llenar un instrumento y decirte nada más en lo que estás fallando, ¿verdad? Uh-huh. Ya desde ahí vamos mal, porque una evaluación pues tiene otros fines, ¿verdad? Y se podría incluso incorporar, que es algo que el tico no tiene o no tenemos, la cultura de la autoevaluación y estar abierto a recomendaciones. Cuando alguien nos dice, mira, es que creo que podrías mejorar en eso, lo tomamos personal y no lo vemos como una opción para mejorar nuestra propia práctica profesional y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como te digo, es como un cumplir de requisitos, ¿verdad? De muevo aquí para que funcione por acá y cumplo aquí con respecto a lo que me piden, pero ha sido tan mecánico como un reloj suizo, ¿verdad? Uh-huh. Que llevas haciendo esto décadas. Y aunque se cambien políticas curriculares, aunque se cambien los gobiernos, seguimos enfrentando los mismos desafíos y los mismos problemas, incluso mayores. Uh-huh. Porque tal vez adelantándome un poco, por ejemplo, con la nueva política curricular, hay muchas cosas que yo estoy de acuerdo con, pero se estrenó en 2017 y comprendo que estamos en un contexto pandémico y muchas cosas. Pero, ¿dónde están los resultados tan esperados, verdad, que se anhelaban? Y sé que toma tiempo también, pero ¿por qué no empezar a tomar decisiones también? De hacer algo diferente. Y no digo un cambio radical, porque tampoco, los cambios son paulatinos, por así decirlo. Pero no podemos simplemente negarnos de que hay cosas que hay que cambiar y que hay cosas que son urgentes de atender. Y, claro.
Creo que ahí se te iluminó, ¿verdad? Como... Din, din. Sí, porque hay, y lo escuché en varios debates, que la evaluación, y lo mencionaste, es uno de los temas importantes a considerar cuando se habla de educación. Pero a ver, ¿qué tipo de evaluación? ¿A quién se evaluaría? ¿Cómo se evaluaría? Y hablamos específicamente de la evaluación hacia docentes, digamos, y la autoevaluación docente. Y este sentido, sí, digamos, como sentido cultural de que no estamos tan dispuestos a recibir realimentación porque somos muy individualistas, trabajamos desde lo individual y entonces así se generan como estos roces, digamos, problemáticas a futuro que nos impiden ser más creativos, digamos, o afrontar mejor las problemáticas que tenemos. Entonces quisiera preguntarte, ahora sí, a lo que en el tema específico de evaluación, los diferentes tipos de evaluación hacia todas las poblaciones, digamos, en lo que es la política y la toma de decisión. Creo que aquí la palabra clave o la frase clave sería ¿cuál es el propósito de la evaluación? Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para ¿verdad? Qué? Si va a ser un mecanismo de castigo, como lo ha sido a nivel educativo con los estudiantes, ¿verdad? Sí. Que te marca, digamos, con una calificación y te dice no sos capaz de, en lugar de sos capaz de esto, esto y esto y esto. Creo que sí es con ese propósito de decirte, digamos, como educador, sos fatal en esto. Si se le va a dar esa perspectiva, sí. O sea, desde ya sepan que van a haber sindicatos que van a, ¿verdad?, a pararse de uñas, perdonando la expresión, pero es muy coloquial, que va a haber más rechazo del personal docente, ¿verdad?, del gremio de la educación hacia la decisión del gobierno como tal, y va a haber esa confrontación. Entonces, vamos a gastar meses tratando de ponernos de acuerdo para que al final se traigan un proyecto de ley con esta perspectiva y no se solucionó nada, ¿verdad? Entonces, si cambiamos el para qué y empezamos a concientizar de que no es para que pierdas su trabajo, ajá. Es para castigar. No es para castigar, uh-huh. Es porque simple y sencillamente todo necesita, y todos lo hacemos, Javi, todos hacemos evaluación todos los días. O sea, vamos al súper y decimos, uy, qué caro que está aquello, yo tengo que empezar a gastar menos en tal cosa para que me alcance la plata. Uh-huh. Empezamos a evaluar nuestro récord de lo que gastamos o lo que no. Sí. O querés hacer, no sé, tal comida. Mira, eso no me gusta, o este producto no me gusta mucho porque la vez pasada lo cociné y no resultó como yo quería. Voy a cambiarlo porque quiero un resultado diferente. Ajá, pero no dice que va a dejar de comprarlo. Exacto. Entonces, la evaluación aquí cumple este papel trascendental de decirle o empoderar al docente y decirle, mira, quiero que te autoevalúes, empezando por ahí, y darle esa participación, esa importancia a la opinión del docente, uh-huh. Porque simplemente es silenciado. O sea, vaya y cumple su trabajo, lo observamos y con una lista de cotejo y ya. Uh-huh. No, o sea, ¿por qué no escuchar al docente que tal vez no pudo completar una unidad en ese preciso momento que le hicieron una evaluación y fue porque semanas atrás tuvo que estar en el festival de inglés o tuvo exámenes o la maestra de grado estuvo incapacitada? Todos estos elementos o la suma de estos elementos te afecta. Uh-huh. O simplemente y sencillamente es una persona que está pasando por X o Y situación. Entonces creo que la autoevaluación y empezar, a mí me encanta llevar un journal, yo compro un cuaderno, un diario, un diario, y yo como tenía tantos grupos, ¿verdad? Tenía alrededor de 8 a 11 grupos. Entonces yo ponía tal día, tal sección, así en letra fea y todo, pero pasó esto y esto, no pude hacer esto. Uh-huh.
Y eso me ayuda a entender que yo en la próxima clase tengo que tomar decisiones. No puedo seguir normal. Tal vez tengo que retomar un tema, ¿verdad? Pero tomo decisiones basado en eso que me pasó y en eso que registré. Y eso es una autoevaluación. Empezar a reflexionar, mira, yo desarrollé la unidad 3, planeé estas y estas actividades, pero los chiquillos como que no me participaron mucho. ¿Qué diferente podría hacer? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Tal vez no asignarle de una vez los adjetivos bien y mal, ¿verdad? Sino, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Y uno lo piensa, Javi, porque uno, o sea, no es teacher solo en el horario de la escuela, uno es teacher 24/7. Y estás pensando, vas, digamos, a X tienda, donde una librería, y viste un juego y decís, ay, yo quiero ese juego para dar tal tema. Siempre estás reflexionando. ¿Por qué no hacer esa reflexión dirigida con un propósito? En este caso, la autoevaluación o la evaluación, incluso una coevaluación. Lo que pasa es que estamos como traumados, ¿verdad? De que alguien agarre esa coevaluación y tal vez no sea una persona con afinidad y te castigue, ¿verdad? Con una coevaluación. Que lo use como un ataque. Correcto. Entonces creo que aquí, si generáramos esta cultura y esta práctica de autoevaluarnos primeramente, no nos caería tan de golpe que llegue una evaluación externa, que llegue alguien a evaluarnos, siempre y cuando esta persona externa también sea parte de esta cultura y no llegue con un rol de yo soy superior y vengo aquí a juzgarte. No, la evaluación es un juicio de valor para la toma de decisiones, no un enjusticiamiento, o no sé cómo decirlo, no es te vamos a mandar a la horca, ¿verdad? Es simple y sencillamente, mira, estoy viendo cosas que tal vez vos no estás viendo, y es para mejorar. En las ideas o las prácticas de ese docente, no en la persona docente. Correcto. Para no tomarlo personal, ¿verdad? Porque siempre ha existido, igual en las instituciones privadas, cuando te dicen, es que la directora hace observaciones así randomly, ¿verdad? Al azar, y tenés que estar preparado. Entonces uno vive como con ese miedo, ¿verdad? De que llegue la jefa y tal vez ese día y todo salió mal. Todo salió mal. Y entonces en el papel de tu evaluación va a salir que todo salió mal cuando tal vez tuviste días extraordinarios. Pero nadie los va a considerar porque, por ejemplo, la autoevaluación no es parte de este proceso. No se considera en el proceso formal, digamos. Correcto. ¿Por qué no, digamos, una directora o un asesor, por qué no se sienta con el docente y le dice, dialoguemos sobre tu diario de clase? Contame cuál fue la clase, la mejor que has tenido en esta semana o en este mes. ¿Qué crees que funcionó bien? Ahí estoy haciendo evaluación. Indirectamente. Exacto. Y estoy poniendo a pensar al docente sobre su propia práctica, lo que ha hecho y lo que no. Ahora contame, digamos, qué salió mal esta semana y por qué crees que salió mal. Y yo como evaluador también tengo que tomar nota, porque hay aspectos fuera del manejo docente que influyen en su práctica. Exceso de labores administrativas, en mi opinión, ese montón de festivales y actividades que se hacen le quitan tiempo a la lección, por así decirlo, y se satura el docente, llega un momento de un burn out, ¿verdad? Ya no sabe ni qué hacer, y lo que llega es a cumplir horario. Entonces, imagínate ese escenario y que llegue un evaluador externo y nada más te diga lo que fallaste. ¿Cómo se siente uno como persona? Sí. Fatal.
Y empieza este sentimiento del docente frustrado, ¿verdad? Que ya no le encuentra sentido a su profesión, se pierde un poco en su vocación, no ama dar clases, lo siente como una carga. Ya de por sí es una disciplina pesada, ¿verdad? A nivel de todo lo que hay que hacer, como para que le sumes una carga emocional por una evaluación que está vista como un castigo. Entonces, a ver, creo que si cambiamos el chip, ¿verdad? La perspectiva del por qué y para qué, como hablamos, ¿verdad? El propósito de una evaluación, podríamos mejorar muchísimas cosas. Ahí podríamos proponer una autoevaluación asistida, digamos, donde, digamos, me vas a evaluar a mí, yo soy el docente, y nos sentamos nosotros dos a hablar, a hacer un diálogo común, informal hasta puede ser. Y yo estoy haciendo una catarsis de mi práctica, de lo que yo creo de mi trabajo, y en ese diálogo vos vas viendo que, mira, ahí encontré bajo mi percepción, esto y esto puede cambiar, pero bajo, o cómo cree, ahí ya entonces entra su criterio, cómo cree que pueda cambiar, porque, digamos, como justificando un poco la respuesta del cambio, digamos, de proponer ese cambio, sin nada más decir, no, es que no me gusta y punto. No, sino que haya como fundamento, digámoslo así. Es que ya de por sí hay diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Empezando por el tipo, si es cuantitativa o cualitativa. ¿Te va a definir un número o no te va a definir como persona? Empezando por ahí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación? Va a ser auto, de mí hacia mí, y de lo que yo pienso que he hecho bien y lo que he hecho mal, siendo honestos, porque también hacemos cosas malas, pues no malas, o sea, que podemos mejorar. Sí. Como es la coevaluación o una evaluación externa, pero creo que estos espacios, Javi, son de suma importancia, y es aquí donde te hablaba de la participación y el involucramiento, esa voz del docente. ¿A cuántos docentes que tal vez ahorita me están escuchando no les encanta desahogarse y sentirse escuchados? Es que, Javi, somos personas y a la gente se le olvida eso. Y vos decías una palabra de catarsis, ¿verdad? Sí, muchas veces es una catarsis, porque todas esas cosas que tal vez se nos hace un remolino, si las compartimos con alguien más en un espacio amigable, no amistoso así de jolgorio, ¿verdad? Sino emocionalmente seguro, estable y seguro, o sea, todo cambia. Yo una vez trabajé en un centro educativo privado que por semana, yo daba tercer grado. Entonces teníamos un espacio dentro de nuestro horario laboral, eran 40 minutos, y nos sentábamos todo el cuerpo docente que daba tercer grado y dialogábamos sobre lo que pasó en las manos. Fulanito, vos te está faltando mucho, ¿sabes lo que está pasando? Lo que me está pasando. Mira, yo estoy realizando esto, tal vez te sirva si lo aplicas en math o en science o en reading o en lo que sea. Y es este espacio de compartir, que uno lo hace a veces con los compañeros que tienen afinidad, ¿verdad? Pero ¿por qué no con los que comparten un nivel? ¿Por qué no, digamos, en un departamento de inglés? Si todos somos de la misma disciplina, pero no. Entonces, creo que es un cambio en la cultura, ¿verdad? Y si queremos resultados diferentes, tenemos que tomar acciones diferentes. Es tan sencillo como eso. Si vos repetís la misma receta una y otro año, todo va a ser igual. Pueden cambiar las administraciones, pueden cambiar las personas, los centros educativos, que si vos seguís con el mismo chip, ¿verdad? Con la misma idea, nada va a cambiar.
Entonces, si vos me decís, profe, ¿cómo lograr eso en el país? ¿Verdad? Pensando a lo grande. Es aquí donde un líder o esta cabeza, por ejemplo, de un ministerio, podría incorporar eso, ¿verdad? Pero creo que no a muchos se les pasa por la mente porque no hay estos espacios para que las personas expongan sus ideas, sus sentires, sus pensares, y simplemente se ajusta lo que a un requisito técnico o un requisito administrativo como tal. Uh-huh. Uh-huh. Y para terminar el tema de la evaluación, quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas sobre la evaluación docente en primaria y secundaria, de estudiantes a docentes? ¿Sería necesaria? ¿Se podría aplicar? ¿Sería útil? Podría ser útil si depende de la manera en cómo se proyecta, ¿verdad? Es lo mismo que con la U. ¿Qué pregunta les vamos a hacer? Pero si vos pones a un niño en primer grado a la teacher, ¿qué le vas a preguntar? ¿Verdad? ¿Querés a la teacher? Ay, sí, la amo con todo mi corazón, ¿verdad? Es como un poco fuera de contexto. Pero creo que podría haber un espacio de construcción grupal donde se pase, no sé, un instrumento, por ejemplo, el segundo ciclo. ¿Qué te gustó de la clase? Tal vez no dirigida a la teacher o a la persona como tal, sino al proceso. ¿Qué te gustaría hacer diferente para tal tema? ¿Qué te gustaría incorporar? ¿O qué juego, qué actividades? Hay muchos que son muy tímidos, pero si lo escriben, pues funciona. Y eso es evaluación indirectamente al docente, porque es el que está ejecutando el proceso, ¿verdad? El administrador, en este caso, del proceso como tal. Más no se está dirigiendo específicamente a la persona. Uh-huh. Entonces, creo que podría funcionar por ahí. Entiendo. Ahora quisiera hablar un poco sobre el bilingüismo. Y escuché que en varias partes, digamos, en varias etapas de esta campaña, se mencionó el bilingüismo varias veces, en varios debates, desde varios partidos, y que lo veían como una propuesta necesaria, que no solamente impactaría en el desarrollo social, digamos, sino que también en el desarrollo económico. ¿Qué es, ya ahora sí, directamente, profesora Carla, qué es el bilingüismo? Como profesora Carla. Porque, bueno, contexto, es que nosotros somos compañeros y hemos estado trabajando en un proyecto que toca el bilingüismo y cuando escuché los debates y cuando escuchaba a los políticos hablar sobre el bilingüismo. Perdón, pero uno decía, no, esta persona está perdidísima, ni siquiera sabe lo que es el bilingüismo, cómo ha sido el bilingüismo en Costa Rica. Exactamente. Entonces, ok, de manera general, ¿qué es el bilingüismo, profe? Esas preguntas son como del $1,000,000 en quién quiere ser millonario, ¿verdad? Pero, ¿qué te podría decir yo? El bilingüismo debería ser parte de nuestro sistema educativo. Okay. Debería ser parte ya de nuestra cultura. No verlo como se ha visto durante tantos años, desde 1994, como es necesario aprender inglés. ¿Cuántos nacimos y crecimos con esa frase? Es que es necesario aprender inglés. El inglés te abre puertas. El inglés te transforma. No es algo nuevo, no es una propuesta nueva. Pero ¿por qué no trascender eso? ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con el inglés? ¿Quién te lo va a facilitar? ¿Cómo va a ser en el sistema educativo? Yo esperaría ese tipo de respuestas en un debate. Ajá, no que solamente digan... El concepto de bilingüismo.
¿verdad? o lo que muchos decían, sí, es un tema sumamente relevante, es un tema trascendental en nuestra propuesta de gobierno, y, ¿verdad? Como un adorno ahí de palabras y al final no decían nada. Para contextualizar un poco toda esta, para poderlo entender, esta importancia de incorporar el inglés al sistema educativo público nació a partir de 1994. Sí. ¿Por qué? Porque a nivel internacional empezó a tener peso, ¿verdad? A nivel económico, el uso del inglés como tal. Y las sociedades cambian y tenemos que adecuarnos a esas cosas. Ahora, en la Costa Rica actual, ¿por qué es importante el bilingüismo? ¿Qué papel forma el bilingüismo en nuestras vidas? Para vos y para mí es muy sencillo responder esto. Pero si yo le hago esta pregunta a un muchacho de colegio que aún ni siquiera sabe qué va a estudiar, ¿verdad? O no tiene ni la más mínima idea de qué va a hacer con su vida, y pues se va a quedar patinando. ¿Por qué? Porque lo único que sabe es que el inglés es importante de aprender. Pero ¿por qué y para qué? ¿Verdad? Ahí es donde creo que haríamos la diferencia de entender lo que es el bilingüismo en nuestro país. Es increíble que, por ejemplo, hayan cifras, creo que es en el 8º o 7º informe del Estado de la Educación, creo que es en el 7º y en el 8º se ratifica, que solo un 10,3 o 10,8% de toda la población costarricense tiene un alto dominio del inglés. Un 10%. Eso es mínimo para un país que tiene inversión extranjera, es mínimo para un país que tiene un montón de empresas transnacionales, es mínimo para un país que tiene un montón de call centers, es mínimo para un país que es reconocido por su turismo a nivel internacional, es mínimo para un país que se etiqueta como el país más feliz del mundo y que venga todo el mundo acá y todo el mundo va a ser feliz. No, o sea, es mínimo. ¿Por qué no aumentar eso? Porque enseñamos más de lo mismo y todos manejan el inglés, digamos, con cierto rango y hasta ahí se quedó. Pero no le encontramos la razón de ser. ¿Por qué es importante el inglés para mí? ¿En qué lo voy a aplicar? ¿Realmente lo considero un requisito para mi trabajo? ¿Verdad? Si lo vamos a aprender, por ejemplo, con inglés para propósitos específicos, ESP, o si realmente lo veo como una herramienta de vida. Es que el inglés, ser bilingüe, te proyecta que en este caso el inglés es una herramienta para comunicarte, y la comunicación es esencial en cualquier trabajo. Vos tenés que comunicar ideas, tenés que comunicar o organizar eventos o atender personas. Es una herramienta, no es solo un requisito, ¿verdad? Ay, perdona el ruido de fondo. Y entonces, para volver al tema, si vos me decís, ¿qué es entonces? Me ves por acá, sí. ¿Qué es entonces el bilingüismo? Para mí es muy sencillo, porque el bilingüismo ha sido ese proceso que me ha empoderado para poder desarrollarme en mi área profesional, pero si yo quiero trasladar el bilingüismo a nivel nacional como propuesta, proyecto, país, yo tengo que ser capaz de visualizar eso en otras áreas que no sean la enseñanza del inglés o el inglés para call center o el inglés para tal cosa. Yo necesito, como entidad gubernamental, hacerme explicar o encontrarle un propósito, en este caso el inglés o cualquier otro idioma, para las áreas económicas, para las áreas sociales, para las áreas de lo que sea. Cuando encontramos propósitos, entendemos el porqué de las cosas, el porqué, el para qué, y no simplemente aceptamos o rechazamos las cosas. ¿Por qué? Porque
no me gusta el inglés o tuve un trauma con el inglés en el colegio. Pero cuando yo empiezo a verle la importancia de ir incorporando eso a mi vida, y no, igual, no como un castigo de en el que no habla inglés, entonces no va a tener trabajo. Ya le cambiamos, ¿verdad? Castigo, visión negativa, etc. Miedo. Exacto. Y si más bien lo transformamos respondiendo un ¿para qué? Entonces creo que ahí podríamos empezar, ¿verdad?, a incorporar el bilingüismo como parte de nuestro funcionamiento social. Como que entonces las necesidades que se ocupan dentro de las instituciones es motivar, más bien serían los acercamientos para motivar a los estudiantes a aprender inglés. Es que te voy a ser muy honesta, yo siento que muchas de las propuestas educativas la gente los ve como temas trending, por así decirlo, como temas de moda, ¿verdad? Ajá, entonces, sí, porque yo me acuerdo hace unos 4 años que Finlandia era el top de la educación en el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo Finlandia? Porque yo tengo que hacer lo mismo para tener los mismos resultados, ¿verdad? Pasa lo mismo acá. El bilingüismo ahora es como el tema, ¿verdad?, de moda. Entonces yo tengo que hablar de bilingüismo y el bilingüismo es parte de mi vida y casi que se hacen broches con I love bilinguism o no sé cómo decirlo, ¿verdad? O así. Pero no le encontramos una razón de ser. Por eso es que en Costa Rica las cosas son tan sustituibles. Porque como no dan resultados, entonces decimos, no, ya eso no. ¿Cuál es el próximo tema que está de moda? Traigámoslo, incorporémoslo sin hacer un estudio pues bastante, sí los hay, pero creo que sí, es que el valor humano, Javi, es incalculable. Si nosotros queremos cambios sociales, porque el incorporar el bilingüismo es un cambio social, tenemos que incorporar a la sociedad. Y no pensar que son mentes vacías, ¿verdad?, que van a decir sí a todo sin encontrarle un propósito, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la educación, para eso. Yo te contaba en el podcast anterior que la educación tiene 3 funciones básicas. Sí. Iluminar, liberar y socializar. Eso se ha perdido porque se ha vuelto muy mecánica. Entonces, tenemos tal tendencia que está de moda, es trending, hay que aplicarla en Costa Rica, a como sea hay que aplicarla, porque está dando resultados buenísimos en Estados Unidos, y sí, probablemente, o está dando resultados buenísimos en Perú, hay que aplicarla. Y no se toma ni el tiempo ni el esfuerzo para contextualizar estas propuestas a las realidades del país. O se contextualizan de una manera que no toma en consideración a los actores principales del proceso, que son los estudiantes y los docentes. Yo tenía una compañera que cuando yo empecé a trabajar ya ella se iba a pensionar. Entonces para mí fue como un sensei, ¿verdad?, de la experiencia y de todo, y me decía, al final de todo el día, ¿quién es la que bate el bar? Soy yo. ¿Quién es la que enseña? Soy yo. ¿Quién es la que se lleva esa preocupación de tal vez de un chiquito que ese día estuvo triste porque se le murió el abuelito? Soy yo. Las autoridades no lo saben. Las autoridades no saben los cambios que yo he tenido que tomar o las decisiones que he tenido que tomar para poder tal tema, que yo he puesto de mi dinero para comprar recursos didácticos, que yo me he desvelado capacitándome para saber cómo utilizar tal plataforma en digital, o que me he desvelado planeando los fines de semana. Y las autoridades contextualizan sin tomar en consideración todas estas cosas. Entonces, como te decía, si hubiese este involucramiento y esa participación poco a poco,
mira, generarían ideas maravillosas para poder contextualizar las propuestas y que la gente se siente identificada y le encuentre un propósito al porqué de las cosas. Y no lo vean como, ay, ahora tengo que agregarle esto y hay que hacer lo otro, y qué pereza, y ya nadie lo toma en consideración a uno, y hay que hacer eso y hay que hacer lo otro. No, es una cadena de decisiones. Como te decía, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Hay un punto que he notado bastante en los sistemas educativos, es que cuando se trata de, digamos, vender algo o promover una propuesta o lo que sea, se informa, se comunica con palabras muy técnicas, con términos muy técnicos, muy pesados, que son lo muy pocas personas van a lograr comprender, van a lograr integrar, y al final y al cabo termina lo mismo. No dicen y se sorprenden que estas estrategias de comunicación no tuvieron el éxito que esperaban, pero si analizan y estudian un poco las palabras que utilizaban los medios y también un poco la forma en la como estas poblaciones percibían los mensajes, ahí entenderían que el porqué de su fracaso, entre comillas. Y yo quisiera pensar que no hay un propósito de fondo, ¿verdad? De no querer ser comprendidos. Yo quisiera pensar positivo, ¿verdad? Ay, sí, tocaste un tema. Esta astucia, diría la profe Jess, ¿verdad? Ajá, el ser mañosos. Ajá, pero también... Que a veces lo hacen a propósito. Correcto. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo, más allá de un lenguaje técnico, las capacitaciones, las benditas capacitaciones. Ay, sí. En sus 5 sentidos aguanta una capacitación de 3 horas. Sin mover. 3 horas como un curso donde se presentan 20 diapositivas y un asesor o un tutor hablando las 3 horas seguidas. Y es una capacitación para incorporar la innovación educativa o X y Y cosa, y sigue siendo magistral. Entonces, qué contradictorio, ¿verdad? No se toma, uno, el aspecto humano de que tengo un grupo de 20, 30, 50, o yo he estado en capacitaciones de toda una regional, ¿verdad? Que se hacen todo un colegio. Los famosos webinars. No, es que eso no es nada, eso es en la pandemia. Antes de la pandemia era sacar todo un día para estar en un aula o en un auditorio escuchando hablar a una persona, 2, 3, 4 horas, y todo el mundo, ¿qué es lo que piensa todo el mundo? ¿A qué horas dan el almuerzo? ¿Van a dar refrigerio? No hay mente humana capaz de sentarse 3, 4 horas escuchando más de lo mismo. Y es un desperdicio de tiempo, de recursos económicos, hay que sacar presupuesto para el refrigerio, hay que asignarle permisos para que ese día o el profesor está en la capacitación o está dando clases. Entonces, ¿cuántos grupos ya perdieron esas clases de ese día? Un montón. Uh-huh. ¿Y qué salió de esa capacitación? Se da un certificado de participación, pero... No, las capacitaciones no se dan certificados de participación, son capacitaciones. Son capacitaciones. Vos tenés que ir, es una convocatoria, pero ¿qué se saca de esa convocatoria? Tampoco hay un proceso de evaluación. Por ejemplo, yo podría pasar un papelito, ¿qué te gustaría que hiciéramos en una capacitación? Actividades lúdicas. Si me toca capacitar a los docentes de inglés de cómo dar fonología, por ejemplo, ¿por qué no hacer actividades para enseñar fonología en esa capacitación? Y doy la información que tengo que dar y doy el ejemplo de lo que podrían utilizar. No, pero como vos decís, hay una presentación PowerPoint como con 50 diapositivas, que siempre son 48. Y todo el mundo en los celulares o escribiendo en el cuaderno, nadie está poniendo atención, o pueden poner
atención la primera media hora y después todo el mundo está, yo salgo a las 4 y ya son las 4:10 y esta capacitación no ha terminado y que me levanto y me voy. ¿Qué queda de esa capacitación? Y así es con todo, Javier. Entonces, como te decía, repetimos acciones esperando resultados diferentes y no puede ser así. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Creo que es uno de los mayores retos y este reto ha existido por años, pero no ha estado a la óptica de la realidad nacional porque muchas veces se mantuvo ahí como dentro del gremio, ¿verdad? Pero ahora con toda la pandemia y que vino a desnudar muchos de los problemas que no son producto de la pandemia, sino que arrastramos de 10, incluso 15, 20 años, se expusieron a la vista de todos. Entonces ahora sí los gobiernos, ahí sí, hay que hacer algo nuevo, pero porque es muy importante y es trascendental incluir el bilingüismo en nuestra realidad educativa. Y yo a ninguno le escuché que me respondiera el por qué y el para qué. Bueno, sí. Ni siquiera el cómo. Sí. Algunos decían, hay que incorporar la evaluación de los docentes porque la óptica de lo externo son unos vagabundos. Hay que ponerlos a raya. ¿De dónde sacan ese criterio? ¿Realmente la gente sabe? Pues sí habrán vagabundos, porque la verdad es eso. Pero ¿realmente la gente sabe todo lo que la docencia involucra? No. Entonces, mantenemos la evaluación como un método de castigo. De aquel vagabundo, lo ponemos en regla para ver si trabaja. Y tal vez son otros factores los que están afectando su desempeño. Pero no podemos simplemente generalizar si no incorporamos la participación de los actores en la obra. Sí, claro que sí, concuerdo completamente. Quisiera hacerte una última pregunta para no extender este podcast mucho. La profe habla mucho. No, es que son temas que se deben de abarcar por completo y podríamos hablar, ojo, no hemos hablado ni del papel de las universidades en la enseñanza del inglés o la enseñanza en general, ni los nuevos retos del sistema educativo, ni las brechas, ni la brecha educativa, ni la tecnológica, ni de acceso. Es que tenemos un guión, ¿verdad? De temas que podríamos abarcar. Pero es que es tan rico hablar, ¿verdad? Tan enriquecedor que el tiempo vuela y bueno, no sé si es como cosa de los teachers, pero a nosotros esto nos encanta, ¿verdad? El poder hablar y compartir nos fascina. Entonces, por eso lo que yo te decía, si es parte de nuestra identidad, ¿por qué no considerarlo? Incorporarlo. Sí, exactamente. ¿Cuál podría ser el papel o el rol que tenemos que asumir los futuros docentes ante todas estas nuevas necesidades? Un ejemplo podría ser el inglés, otra vez, el bilingüismo, pero ahora viéndolo desde una perspectiva de un profesor o un futuro profesor en español, en estudios sociales, en biología. ¿Qué se le podría decir a este docente que, digamos, que tenga que considerar por lo menos para la necesidad del sistema educativo, y una de ellas que sería también la enseñanza del inglés? Creo que lo primero es considerar que el docente es un actor social y que estamos llamados a ser agentes de transformación social. ¿Sí? Yo soy del criterio de que uno en la vida puede o dejar una huella por donde pasa o dejar una cicatriz. Entonces, si en tu desempeño vos adoptás una posición de verdad quiero hacer algo diferente, de verdad pienso en mis estudiantes,
de verdad, a pesar de los obstáculos que pueda enfrentar a nivel interno y a nivel externo, yo quiero hacer bien las cosas, quiero ser diferente. Nosotros, nuestra disciplina es para enseñar inglés en primaria, y siempre he dicho que los niños es de las cosas de más cuidado que hay a nivel humano. Si pudiéramos ponerles un letrerito, es tratarlos con amor, porque son frágiles, no son débiles, son frágiles, y hay que tratarlos con mucho cuidado y con mucho amor. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar? ¿Cómo yo voy a dar algo que no siento, que no tengo vocación, que no siento esa pasión por lo que hago, por lo que quiero hacer? ¿Cómo voy a ser parte de un cambio si ni siquiera siento ese deseo de ser alguien diferente? Si yo me siento como profesional una más del montón, ya perdió. Pues siendo una más del montón. Sí. Pero creo que todos, la disciplina que sea, o profes de español, de sociales, de mate, de educación física, dice, usted quiere seguir sentándose en la gradería y decirle a los chiquillos que corran 40 minutos, usted puede hacerlo cuando no lo observan, porque lo puede hacer. Pero si yo de verdad quiero incorporar sistemas de vida saludables y decirle la importancia del ejercicio en el ser humano, y pues yo lo voy a hacer con mi ejemplo y me voy a poner ahí con los chiquillos a hacer ejercicios, a hacer como en cualquier otra disciplina, porque yo quiero ser diferente, yo quiero ser este agente de cambio social, de transformación social, que sí, tengo que cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos de la institución, sí, pero eso no quiere decir que tengas que ser una más del montón o uno más del montón. Siempre se puede hacer el cambio, que sea poquito, pero dejar una huella y no una cicatriz en la vida de alguien más. Mencionaste un término que decía que los niños, la niñez, no es débil, pero sí es frágil. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre débil y frágil en ese contexto? A ver, los niños confían en ti, te ven como un role model, un modelo a seguir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo soy un modelo a seguir negativo? Van a copiar eso de mí. Si yo solo sé gritarles porque me siento frustrada con mi profesión, ellos van a verse frágiles en su actuar. Bueno, y está demostrado que si se le grita a un niño no va a funcionar, o sea, eso emocionalmente está diagnosticado o identificado. Entonces, te decía que no son débiles, ellos no son débiles, son súper capaces, son emocional e intelectualmente capaces, incluso si hay una capacidad diferente, todos tenemos capacidades diferentes, distintas, pero importantes. No somos un cero a la izquierda o no somos no importantes, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es, el niño es frágil porque está a nuestro cuidado. Es que es una vida humana, ¿verdad? Y va a crecer con nosotros, vamos a ser parte de su vida, o sea, los vamos a ver todos los días. Eso que yo estoy proyectando, ellos lo están absorbiendo, ¿verdad? Por eso es que te decía, no son débiles porque no lo son, todos tienen capacidades increíbles en todo, pero sí son frágiles, porque están a nuestro cuidado, a nuestra responsabilidad y a nuestro valor. Digamos, yo no los puedo ver como alguien más. Si yo realmente amo lo que hago, yo les pongo atención. Yo sé cuando fulanito está triste. Uh-huh. Y tal vez sé que tal vez los papás están pasando por un divorcio, pero porque yo saqué tiempo para compartir con ese niño, para poder escucharlo, para ver su lenguaje corporal, para ver tal vez
el por qué bajó su rendimiento académico, más allá de está estudiando o no está estudiando. De que me va a decir, no, profe, no estoy estudiando. Y qué barbaridad, usted no estudia, usted no entiende que tiene que pasar los exámenes y que se está quedando. ¿Por qué no está estudiando? ¿Verdad? En la medida en que yo saque este tiempito para conocer a mis estudiantes, me voy a dar cuenta de que no son débiles, pero sí son frágiles, por ese sentido. Perfectísimo. Y bueno, le agradezco de nuevo el tiempo y la disponibilidad para poder grabar este nuevo episodio. Espero que sigamos grabando y abarcar más temas porque siento que son necesarios de ponerlos en la mesa como temas de discusión. No somos dueños de la verdad tampoco, hablamos desde nuestra percepción, desde lo que hemos vivido y de lo que hemos estudiado, pero sí siento que por lo menos poder dejarlo ahí, dejar como un tema como para que resuene en nuestras cabezas y seguir como prestando la atención a esto, porque ya vimos que es importante. O sea, el tema de la educación fue el tercer tema que más se habló en este proceso electoral. Después de la agenda económica, después del desempleo, la educación. Y pues invertir en educación sin invertir en desarrollo. Y por ejemplo, Javi, perdón que te interrumpa así brevemente, nadie habló, por ejemplo, del papel de las universidades en este estado, en este gobierno. Y qué difícil, porque, por ejemplo, el término universidad viene de universitas. Universitas significa el conjunto de todo o el todo. O sea, estamos llamados a participar en todo el funcionamiento social. Y lo hacemos. Pero muchas veces se ve a la institución o a la universidad pública, o al menos así lo percibo yo, desde el gobierno, se ve como un tapagoteras, como tengo este problema y ya no sé qué hacer con este problema, llamemos a una universidad pública para que nos ayude con un proyecto en esto. Ajá. Se lavan las manos y le dicen a la universidad, encárguese de eso, creyendo que ya nosotros entonces vamos y resolvemos el problema por completo. No, y tenemos que resolverlo en el tiempo que ellos dicen, con las condiciones que ellos dicen, ¿verdad? Sí, exacto. Y qué difícil porque sí, estamos llamados a la participación y al funcionamiento del todo, pero ¿con qué rol? ¿Verdad? Y cuando hace mismo... ¿Un salvapandas o un tapagoteras? ¿O realmente asignándole el valor a la investigación y a la extensión que se da en las universidades públicas? Y cuando es el mismo Estado el que recorta los presupuestos de las universidades, que entonces ese efecto dominó hace que la investigación se debilite, que la calidad educativa se debilite, y entonces cuando más nos ocupan, menos disposición vamos a tener, porque tiempo atrás, nos afectaron de esa manera. Entonces... es difícil, es súper difícil. Y creo que nosotros sí vemos la importancia social, ¿verdad? De este involucramiento. Y lo hacemos, Javi. Lo hacemos con o sin proyectos, porque lo hacemos con giras a través de los cursos, lo hacemos a través de actividades comunales, lo hacemos de muchas maneras. La universidad pública siempre lo ha hecho. La Universidad Nacional, desde 1970 y resto, que se creó en la década de los 70, se creó como la universidad necesaria, pero no se le ha asignado ese valor y esa participación real más allá de lo que un gobierno quiera o no quiera. Y eso hay que tratarlo. Y ojo, nosotros reconocemos que tenemos fallas y que tenemos deficiencias en el sistema, tanto en la administración de los recursos como en la forma en la como hacemos nuestras labores. Pero no quiere decir que somos el enemigo del Estado, o no quiere decir que hacemos esto para afectar al pueblo, para afectar el presupuesto, digamos. Pero, a ver, no se nos juzga ni se nos mide con una misma balanza. Se nos juzga de manera generalizada, tomando ejemplos extremos
de casos extremos y entonces ya se generaliza y se dice que las universidades trabajan para sus propios intereses, etcétera. Entonces, todo esto se tiene que hilar con mucho cuidado, tocar con mucho cuidado y entonces poco a poco ir trabajando, porque también es un tema cultural y social que tiene mucho tiempo de estar ahí. Es que qué fácil, Javi, qué fácil es ver el punto negro en la sábana blanca. Qué fácil, es muy sencillo. Y aquí me van a perdonar, pero los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, porque es más fácil ser amarillista y hacer la cobertura de tal vez un cierre de... ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. De tal vez hacer un cierre de calles, como cuando cerramos la calle principal de Heredia, y llegaban todos los medios de comunicación, hay una manifestación de la Universidad Nacional. Sin cuestionar el por qué. Y todo el mundo, ay, esos chancletudos no tienen nada que hacer, qué barbaridad, solo para vagabundear van a la universidad, y aquí y allá para acá, y ahora tengo que coger una ruta alterna y me voy a atrasar. Pero nadie se sienta a cuestionar el por qué y para qué de esas acciones, el por qué hay una manifestación, o también lo que sí hacemos bien, porque todas las instituciones hacen algo bien, pero se remarca el error, se remarca lo malo, o lo que no está de acuerdo a los parámetros míos de lo que es bueno y malo. Entonces, la universidad como tal es increíble, y estamos llamados a esa participación en todo. Pero si se da el valor que realmente lo tiene, que las comunidades lo entienden, con ese involucramiento que tenemos con ellas. Pero muchas veces los gobiernos, no hablar de esto, del anterior o del tras anterior, en general no lo entienden y nos ven más como una palanca, ¿verdad? Para tal vez sufragar o arreglar un problemita ahí que no pude con el ministerio, con X o Y ministerio. Entonces sí, muy bonito, llamo a la universidad para que a través de tal proyecto, de tal institución o a X unidad, me ayude con eso. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito asignarle y decirle, usted lo tiene que hacer de esta manera porque yo lo digo. O ni le dicen, ni dicen cómo hay que hacerlo, nada más esperan los resultados. Haga lo que sea. Y tal vez uno lo hace de manera diferente y se molestan porque no encaja en su